En una corte donde las estrellas mismas parecían inclinarse y los imperios alienígenas enviaban a sus herederos más poderosos, un solo humano dio un paso al frente, ridiculizado, subestimado y completamente desprevenido para reescribir las reglas del poder. Lo que nadie comprendía era que el destino de una galaxia y el corazón de una princesa descansaban en manos del diplomático más improbable que jamás hubiera existido. El salón ya estaba vivo mucho antes de que alguien hablara, como si la propia estructura tuviera opiniones sobre la reunión y la susurrara en silencio a través de las tenues vibraciones de sus paredes cristalinas. La luz se curvaba en lentas corrientes sobre sus cabezas, acumulándose y flotando como un océano paciente, proyectando suaves reflejos sobre superficies pulidas que no eran del todo sólidas. El aire tenía un ligero aroma metálico, del tipo que sugería avanzados sistemas de filtración, o quizás algo vivo oculto en su interior. Él lo notó de inmediato. Era una costumbre que no podía erradicar, aunque quisiera. Las habitaciones contaban historias. El poder contaba historias. Y esta habitación, con su escala imposible y su simetría meticulosa, se esforzaba por dejar claro a todos quién tenía el control. Se ajustó el puño del uniforme, un gesto pequeño, casi inconsciente, y avanzó hacia la inmensidad del patio. No hubo anuncio. Nadie pronunció su nombre, lo que, según su experiencia, era un descuido o una decisión deliberada. Sospechaba lo segundo. Una leve onda recorrió la asamblea, ni risa ni curiosidad, sino algo cómodamente indiferente. Captó fragmentos de ella mientras caminaba. Estructura frágil, dependiente del oxígeno. Trajeron una de esas. Mantuvo una expresión neutral. Le ayudó a haber oído cosas peores. Una vez, durante una negociación particularmente tensa en una estación minera que orbitaba una estrella moribunda, alguien había descrito a los humanos como agresivamente temporales. Aquello había sido un insulto creativo. Lo había respetado en cierto modo. Aquí, sin embargo, el tono era diferente, menos creativo, más divertido. Se detuvo en la posición designada, una sutil marca en el suelo que solo se hacía visible cuando se paraba justo encima. Inteligente, eficiente, ligeramente condescendiente, lo aprobó. A través del vasto espacio, elevada lo justo para destacar sin parecer excesiva, la reina lo observaba todo. Su presencia no exigía atención, la absorbía. Permanecía sentada con una quietud que sugería un control absoluto, su postura perfectamente equilibrada, sus largas orejas que se alzaban elegantemente desde su cabeza y se estrechaban hasta convertirse en puntas finas y delicadas. Se movían apenas perceptiblemente, no al azar, sino en respuesta a los cambiantes sonidos de la corte, atentas, siempre atentas. A su lado estaba su hija. Si la reina era la certeza serena, la hija era algo completamente distinto. Había una inquietud en la forma en que cambiaba de peso, en el sutil entrecerrar de ojos cuando cada pretendiente se presentaba. Sus largas orejas reflejaban las de su madre en forma, pero no en disciplina. Se movían ocasionalmente, delatando interés, aburrimiento o una discreta diversión. En ese momento, se inclinaban ligeramente hacia atrás. Aburrido, no podía culparla. Una figura imponente dio un paso al frente ante él, atrayendo la atención de nuevo hacia el centro. Su forma era densa, blindada con placas superpuestas que parecían crecidas en lugar de forjadas. Cuando se movió, el suelo respondió con un zumbido bajo y resonante, como si reconociera algo pesado e importante. El pretendiente alzó un brazo y, sin preámbulos, sacó una espada. No una espada cualquiera, sino un arma forjada con neutrones, a juzgar por la leve distorsión que la rodeaba. El tipo de objeto que no solo cortaba la materia, sino que la hacía reconsiderar por completo sus decisiones vitales. La figura la dobló con indiferencia. Hubo una pausa, de esas que esperan a que la admiración se apodere de la escena. Y así fue. Un murmullo de aprobación recorrió la corte, salpicado por algunas sutiles muestras de respeto. Pequeñas inclinaciones, cambios de postura, un atenuamiento momentáneo de los patrones bioluminiscentes entre ciertos observadores. La hija observaba. Su expresión no cambió. El pretendiente retrocedió, satisfecho. Otro ocupó su lugar. Este era más pequeño, su forma contenida dentro de una celosía flotante de anillos metálicos que giraban lentamente alrededor de un núcleo de luz pulsante. Habló en tonos superpuestos, múltiples. Frecuencias superpuestas de tal manera que el campo de traslación vaciló por una fracción de segundo antes de estabilizarse. Una demostración de ignición estelar contenida. Los anillos se alinearon. En su centro, algo se encendió. Una estrella en miniatura, perfectamente estable,
increíblemente brillante, sostenida en delicado equilibrio por fuerzas que le hacían doler la cabeza si pensaba en ellas demasiado tiempo. Alguien cerca susurró algo que sonaba mucho a compensación. Tuvo que esforzarse para no sonreír. La demostración concluyó con precisión, la luz colapsando limpiamente de vuelta a la nada, como si la estrella nunca hubiera existido. Le siguió una aprobación cortés. Aún así, las orejas de la hija no se movieron hacia adelante. Todavía aburrido, cambió ligeramente su peso, mirando la marca del suelo bajo sus botas. «Tu turno», murmuró alguien desde algún lugar detrás de él. No con mala intención, pero tampoco con amabilidad. Exhaló lentamente. El momento, como siempre, importaba, pero aún no. Otro pretendiente dio un paso al frente, este menos estable. Apareció como una nube poco compacta, cuyos bordes se desplazaban constantemente, reformándose, perdiendo ocasionalmente la cohesión por completo antes de recomponerse. Cuando habló, su voz pareció provenir de múltiples puntos a la vez, algunos más cercanos, otros más lejanos. Comenzó a recitar algo, poesía, presumiblemente. Los primeros versos se mantuvieron bastante bien, aunque el ritmo era poco convencional. Hacia la mitad, la estructura comenzó a desmoronarse. Literalmente, partes del hablante se desvanecieron a mitad de frase, creando huecos que el campo de traducción intentó, heroicamente infructuoso, llenar. Un fragmento flotó hacia arriba y se enredó brevemente en una de las estructuras cristalinas colgantes. Hubo una pausa. «Disculpas», dijo la masa restante, intentando recomponerse. Alguien tosió. Bajó la mirada, mordiéndose el interior de la mejilla. «No te rías. No lo hagas». Un suave sonido escapó del de todos modos. No fuerte, pero suficiente. Varias cabezas se giraron. El pretendiente con forma de nube se congeló tanto como algo así podía congelarse. «Encuentro divertida tu inconsistencia estructural», decía. No había malicia en la declaración, solo observación. Inclinó ligeramente la cabeza. «Solo porque he dado discursos que se desmoronaron a la mitad. Es reconfortante verlo suceder a un nivel más visible». Un instante. Entonces, inesperadamente, una leve onda de risa recorrió parte de la corte. No toda, pero lo suficiente. La tensión cambió, solo un poco. La nube se recompuso con un poco más de determinación y concluyó su presentación con lo que podría haber sido dignidad. Si uno ignoraba el pequeño trozo, que aún se aferraba obstinadamente a la estructura superior. Entonces, finalmente, silencio. Un sutil cambio de atención. El espacio abrió su espacio. Dio un paso adelante. Ningún espectáculo acompañó el movimiento. Ni luces cambiantes, ni zumbidos resonantes, ni distorsión de la física para anunciar su presencia. Solo pasos, simples, audibles, reales. Se detuvo en el centro e hizo una reverencia. Primero a la reina, luego a su hija. Cuando se enderezó, habló. «Mi nombre no es particularmente importante en este contexto», comenzó, con voz firme y clara, lo cual es afortunado porque suele pronunciarse mal. Una leve pausa. «Represento a una especie que, estadísticamente hablando, no debería estar aquí». Eso le valió algunas miradas. «Bien, somos relativamente nuevos en esta escala de interacción. Nuestros logros son modestos comparados con muchos de los presentes. No doblamos acero de neutrones como demostración de fuerza». Miró brevemente hacia la figura blindada. «Principalmente porque todavía estamos discutiendo si deberíamos intentarlo. Una pequeña onda de diversión. No contenemos estrellas». Una mirada hacia el tecnócrata. «Nos cuesta contener las reuniones». Más de eso esta vez. Incluso la postura de la reina cambió ligeramente. «Pero hacemos algo más», continuó. La ligereza de su tono se asentó en algo más firme, más tranquilo. «Persistimos, observamos, nos adaptamos y, ocasionalmente, comprendemos». Dejó que eso se prolongara, no mucho, lo suficiente. En cada conflicto que hemos sobrevivido, y han sido muchos, algunos provocados por nosotros mismos, hemos aprendido que la fuerza no siempre reside en la fuerza aplicada en un momento, sino en la moderación demostrada a lo largo de muchos. Silencio ahora, verdadero silencio. «No somos la especie más poderosa de esta sala», dijo. Dijo simplemente. «Pero somos muy buenos para encontrar razones para no destruirnos mutuamente». Una pausa. «Y cuando eso falla», añadió con ligereza, «somos moderadamente buenos para disculparnos después». Eso fue suficiente. Una risa genuina,
más aguda esta vez, rompió la tensión restante. Incluso las orejas de la hija se movieron hacia adelante. Interesado, lo vio. No directamente, pero lo vio. Y por primera vez desde que había entrado en la sala, se permitió un leve atisbo de sonrisa. El silencio no se rompió de golpe. Se deshizo lentamente, como la tensión que se escapa de una estructura tensa que acababa de darse cuenta de que estaba conteniendo demasiado. Un leve murmullo recorrió la sala de nuevo, pero había cambiado. Ya no tenía el mismo desdén fácil. Ahora era complejo. Curiosidad entretejida en incertidumbre, diversión enredada con algo más agudo. Se apartó del centro, no en retirada, sino en silencioso reconocimiento de que su papel por ahora había terminado. No hubo aplausos, pero tampoco risas, lo que, dadas las circunstancias, se sintió como un progreso, moderadamente buenos para disculparse. Una voz resonó desde algún lugar a su izquierda, profunda y resonante. ¿Es una estrategia formal o un defecto cultural? Giró ligeramente la cabeza. El pretendiente con armadura otra vez, aún imponente, aún muy seguro de la integridad estructural de sus opiniones. Depende de la situación, respondió con calma. A veces son ambas cosas. Algunas figuras cercanas se movieron, un leve atisbo de reacción contenida recorriendo sus rostros. La figura con armadura lo observó un momento más. Luego dejó escapar un sonido bajo que podría haber sido aprobación o diversión. Era difícil saberlo con seres que sonaban como movimientos tectónicos distantes. Interesante, dijo antes de retroceder. Esa palabra se quedó en el aire. Interesante era peligroso. Interesante significaba que no había sido despedido. Y en un lugar como este, no ser despedido significaba ser examinado. Lo sintió casi de inmediato. Una atención, sutil pero concentrada, comenzó a posarse sobre él desde diferentes puntos de la corte. No abiertamente hostil, no acogedora, simplemente consciente. Resistió el impulso de moverse bajo ella. En cambio, miró brevemente hacia arriba, observando el lento deslizamiento de luz a través del techo cristalino, y luego en silencio para sí mismo. Bueno, eso fue mejor que la estación minera. ¿Debería preguntar? Se oyó una voz a su lado. No la había oído acercarse, lo cual, dado el tamaño del salón y la cantidad de seres presentes, era impresionante. Se giró. La hija de la reina estaba a poca distancia, lo suficientemente cerca para conversar, lo suficientemente lejos para mantener la ilusión de formalidad. De cerca, las sutiles diferencias se hicieron más claras. Sus rasgos eran humanos, pero demasiado precisos en ciertos aspectos, como si hubieran sido moldeados con intención en lugar de por casualidad. Sus ojos tenían una tenue luminosidad, no lo suficientemente brillante como para resplandecer, pero sí lo suficiente como para captar y retener la luz más tiempo del debido. Y sus orejas, largas, elegantes, ligeramente angulosas, se movieron apenas mientras lo miraba. Curioso. Solo si te gustan las historias donde las cosas salen mal muy lentamente y luego todo a la vez, dijo. Puede que sí, respondió ella. Esas suelen ser las honestas. Lo pensó por un momento. Ese involucraba una negociación sobre derechos mineros, dijo. Terminó con una evacuación parcial, 3 tratados revisados y alguien intentando pagarme con una moneda obsoleta. Inclinó las orejas hacia adelante. ¿Aceptaste? Lo consideré, dijo, durante unos 6 segundos. Entonces me di cuenta de que la moneda había estado obsoleta durante más tiempo del que mi especie llevaba viajando por el espacio. Una pausa y pedí café en su lugar. Parpadeó. Café, una bebida, aclaró, ligeramente adictiva, de dudoso valor nutricional, sorprendentemente eficaz para prevenir malas decisiones. ¿Y lo tenían? No, dijo, pero se esforzaron mucho por inventarlo en el acto. Eso fue todo. Una pequeña y genuina risa se le escapó, rápida y espontánea antes de que pareciera controlarse. Varias cabezas cercanas volvieron a girarse. Él lo notó. Ella también. Su postura se ajustó ligeramente, recuperando la compostura, aunque el leve rasgo de diversión persistió en su expresión. «No eres lo que esperaba», dijo. «Somos dos», respondió él. Su mirada se aguzó ligeramente ante eso. Antes de que pudiera responder, otra voz interrumpió suave, controlada y un poco demasiado alta para ser. «Accidental. ¡Qué fascinante!». Ambos se volvieron. El tecnócrata, el que había contenido la estrella en miniatura, se había reposicionado más cerca, sus anillos giratorios moviéndose con deliberada precisión. Había supuesto que la exhibición del humano sería más simple. Continuó. Tal vez un recuento de logros menores.
En cambio, se nos presenta filosofía. Peligroso, lo sé, dijo. Un débil pulso de luz parpadeó en el núcleo de la estructura del tecnócrata. La filosofía sin poder es irrelevante, y el poder sin perspectiva, preguntó. Una breve pausa. Eficiente, respondió el tecnócrata. Temporalmente, dijo, otra pausa. Más larga esta vez. A su alrededor, las sutiles corrientes de atención se tensaron de nuevo. Los anillos del tecnócrata se movieron, alineándose ligeramente diferente, como si se recalibraran. Hablas como si hubieras observado esto repetidamente. Lo he hecho, dijo, y sin embargo, tu especie sigue siendo como la describiste, modesta. Asintió. Somos consistentes en eso. Una leve onda de diversión de nuevo. El tecnócrata no reaccionó a ella. En cambio, lo estudió, su núcleo palpitando en un ritmo lento y deliberado. Tus registros están incompletos, dijo. Ahí estaba, directo. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso pasa. No sucede accidentalmente a este nivel, respondió el tecnócrata. No, asintió. Por lo general requiere esfuerzo. La mirada de la hija se movió entre ellos. Sus orejas se inclinaron ligeramente hacia afuera ahora, no aburrida, no divertida, sino atenta. El tecnócrata se acercó un poco más. ¿Por qué un representante ocultaría su propia historia en un entorno donde la transparencia determina el valor? Consideró la pregunta cuidadosamente, luego con un leve encogimiento de hombros. A veces la transparencia es contextual. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo ofrecer sin complicar significativamente esta reunión. Otra pausa. Entonces la complicación ya está presente. Una nueva voz, más fría, más aguda. Se giró. Un pretendiente diferente había dado un paso al frente, uno cuya forma parecía estar compuesta casi enteramente de superficies reflectantes, cambiando y ajustándose para reflejar el entorno en imágenes fracturadas y superpuestas. Tu presencia introduce variables que no se alinean con tu estatus declarado. Continuó, tu conocimiento supera las expectativas. Tu compostura sugiere experiencia más allá de la exposición típica de tu especie. Soltó un suspiro silencioso. Y yo que esperaba pasar desapercibido. Unas cuantas reacciones silenciosas. Además, no fue risa esta vez, pero algo parecido. La figura reflectante se inclinó ligeramente. Sus superficies espejadas capturaron fragmentos de su expresión y los esparcieron por el suelo. Está siendo evaluado, dijo. Lo noté. Entonces responde con claridad. Guardó silencio por un momento, no porque no tuviera una respuesta, sino porque tenía demasiadas. Finalmente, habló. Estoy aquí porque me invitaron, dijo. Participo porque lo elegí. Y no voy a explicar el resto porque en este momento no es relevante para la pregunta que se me hace. ¿Y cuál es esa pregunta? Presionó la figura. Miró brevemente hacia la reina. Luego volvió a preguntarme si era digno de estar aquí. De nuevo silencio. Lo dejó reposar. Luego añadió con ligereza. Todo lo demás es solo ruido de fondo. Eso le valió miradas de varias direcciones, pero sobre todo de la propia reina. No se había movido mucho desde su llegada, pero ahora su mirada estaba fija en él, ni desdeñosa, ni divertida, sino concentrada, aguda, analizadora. Él la sostuvo, no como un desafío, pero tampoco como una sumisión, simplemente firme. Tras un largo instante, ella habló. Ruido de fondo, repitió, su voz resonando sin esfuerzo por el pasillo. No había necesidad de amplificación. La sala escuchaba. Una perspectiva interesante. Él inclinó ligeramente la cabeza. ¿Simplifica las cosas, no? Preguntó ella. A veces, dijo él. Sus ojos se encontraron con los de él un momento más. Luego, lentamente, desvió su atención no hacia otro lado, sino hacia afuera, abarcando toda la corte. La evaluación continúa, dijo. Sencillo, definitivo, pero el tono había cambiado sutilmente, irreversiblemente. Los murmullos se reanudaron, pero ya no lo rodeaban desde la distancia. Ahora orbitaban más cerca, más cautelosos, más deliberados. Exhaló lentamente. Bueno, murmuró entre dientes. Eso es nuevo. A su lado, la hija miró de reojo. ¿Prefieres que te ignoren?, preguntó. En voz baja. Es más seguro, dijo. Ella lo pensó. Luego, con un leve atisbo de sonrisa, sospecho que dejaste de ser seguro en el momento en que hablaste. Él la miró. Probablemente, admitió, una breve pausa, luego más suave, casi para sí misma.
Bien. No respondió a eso, pero lo oyó, y en algún lugar bajo las cuidadosas capas de observación y contención, algo cambió ligeramente a su lugar. El cambio, cuando llegó, no se anunció con espectáculo. Comenzó como un desacuerdo. Dos pretendientes, uno compuesto de placas metálicas en capas, el otro una celosía de geometría orgánica suavemente pulsante, estaban en el centro, sus voces superponiéndose en creciente tensión. Lo que había comenzado como una crítica de la metodología se había convertido en algo más agudo, más antiguo y mucho menos cortés. El campo de la traducción luchaba por mantenerse al día, eligiendo ocasionalmente la interpretación más alarmante posible. Afirmaciones fabricadas, históricamente inexactas. Tu tipo reescribe los resultados, y el tuyo finge que nunca sucedieron. El otro estalló. Una oleada de inquietud se extendió. La reina no se movió, lo que, a su manera, empeoró las cosas. Él observó, no la discusión en sí, que era predecible, sino las reacciones a su alrededor, los sutiles cambios, la forma en que ciertas figuras se inclinaban mientras otras se retraían, las alianzas que se formaban en miradas y se disolvían en silencio. Patrones. Siempre había patrones. ¿Es esto normal?, preguntó en voz baja. A su lado, la hija no apartó la vista del centro. No, dijo, esto es contenido. Él exhaló un suspiro. Eso es tranquilizador. No debería serlo, respondió ella. En el centro, la tensión aumentó. El pretendiente metálico dio un paso al frente. Su forma se fijó en una configuración más rígida. El aire a su alrededor zumbaba levemente mientras los sistemas internos se ajustaban. La energía se acumulaba, no la suficiente para atacar, pero sí la suficiente para implicar la posibilidad. La red orgánica respondió de la misma manera. Su estructura se tensó. La luz se intensificó en pulsos rítmicos a su alrededor. La corte se quedó quieta, esperando, observando. Miró hacia la reina, que seguía inmóvil, que seguía en silencio. Bien, murmuró, vamos a hacer esto por las malas. Dio un paso adelante. No fue un movimiento dramático, ni una prisa repentina, ni una voz alzada, solo un paso deliberado hacia el espacio entre ellos. Seres gentiles, dijo con tono conversacional, como si interrumpiera una discusión ligeramente incómoda en lugar de un posible incidente interestelar. Antes de que esto se convierta en una demostración de por qué ninguno de nosotros debería estar al mando, ¿puedo sugerir una alternativa? Ambos se volvieron hacia él, disgustados, pero momentáneamente redirigidos. Esto no te incumbe, dijo el metálico. Todo me incumbe, respondió con naturalidad. Estoy aquí parado. Una leve onda de reacción ante eso. Continuó antes de que alguno pudiera intensificar la discusión. Están discutiendo sobre precisión histórica, dijo, lo cual es admirable. La historia es importante. Nos dice lo que hicimos, lo que aprendimos y, ocasionalmente, lo que nunca deberíamos volver a intentar jamás. Nadie interrumpió. Bien, pero la historia también tiene un problema de coherencia, continuó. Cada uno lo recuerda de manera diferente, especialmente cuando son los que ganaron. La red orgánica parpadeó. No ganamos. Exacto, dijo, lo que significa que tu versión probablemente sea más honesta. Una pausa, luego inesperadamente algunos sonidos suaves, algo entre diversión y acuerdo renuente. La figura metálica se movió ligeramente. ¿Y la tuya?, preguntó. Él se encogió de hombros. Solemos discutir sobre eso durante algunos siglos, y luego lo escribimos de todos modos. Eso obtuvo una reacción más aguda. Incluso la tensión se flexionó un poco. Él se aprovechó de ello. Mira, dijo más suavemente ahora. Ambos son poderosos. Ambos son capaces, y ambos están muy cerca de demostrar absolutamente nada excepto que pueden hacer que una habitación se sienta incómoda. Un breve silencio. Luego, eso ya está demostrado, murmuró alguien desde el borde de la cancha. Un destello de risa. Esta vez sí, de verdad, del tipo que rompía la tensión en lugar de alimentarla. El pretendiente metálico vaciló. La estructura orgánica se atenuó ligeramente, no se resolvió, sino que se detuvo. Retrocedió lentamente, con cuidado. Por favor, añadió, continúe, preferiblemente sin reescribir la arquitectura. Eso fue suficiente. Una carcajada más aguda recorrió la corte, más fuerte ahora, aflojando algo que había sido, tensándose durante demasiado tiempo. Los dos pretendientes se miraron de nuevo. Luego, con visible reticencia, retrocedieron. No acuerdo,
sino desescalada, que en algunas salas era lo mismo. Exhaló. Moderadamente bueno para disculparse. Murmuró. No te disculpaste, dijo la hija en voz baja. Dale tiempo, respondió él. Ella lo estudió. Había algo diferente en su mirada ahora. No solo curiosidad, reconocimiento, comprensión. Al otro extremo del salón, la reina se levantó. Fue un pequeño movimiento, pero lo cambió todo. La sala se quedó en silencio al instante. La atención se dirigió hacia ella con absoluta precisión. Descendió de su posición con gracia medida. Cada paso deliberado, cada movimiento controlado. Cuando llegó al centro, no se dirigió a los pretendientes. Se dirigió a él. Intervienes donde otros no lo harían, dijo. Él inclinó ligeramente la cabeza. Vieja costumbre, no una segura. No. Asintió, pero efectiva a veces. Su mirada sostuvo su aguda búsqueda. Y sigues ocultándote. Lo consideró. Entonces, por primera vez desde que había entrado en el salón, no evadió la pregunta. No del todo, dijo, un cambio sutil. En toda la corte, la atención se intensificó de nuevo. La voz de la reina bajó de tono, no en volumen, sino en tono. Entonces, aclara. Se hizo el silencio. Miró brevemente a la hija. Sus orejas estaban ahora al frente, concentradas, esperando. Volvió a mirar a la reina. Años de instinto presionaron contra el momento. Cautela, contención, la gestión cuidadosa de la información. Los dejó ir. Hace varios ciclos, dijo, hubo un incidente en el borde de un sistema volátil. Un puesto diplomático falló. Los sistemas colapsaron. La integridad estructural siguió poco después. Un reconocimiento en cadena. La reina no se movió. Estabas allí, continuó. No una pregunta, una afirmación. Sí, dijo ella. No estaba sola, dijo él. El silencio se profundizó. No me quedé, añadió. No había tiempo, y no parecía necesario explicarlo. Una larga pausa. Entonces, no, dijo la reina lentamente. No habría sido necesario. Su mirada no vaciló. Pero elegiste venir aquí, dijo ella. Sí, sabiendo en qué se convertiría esto. Tenía una idea general, admitió él. Un leve cambio en la comisura de su expresión. No exactamente diversión, pero casi. ¿Y por qué? Preguntó ella. Él exhaló suavemente. Luego simplemente, porque tu hija merece a alguien que entienda para qué sirve el poder. Silencio completo. Absoluto. Él no la miró. Todavía no. La reina lo hizo lentamente. La hija sostuvo su mirada. Algo pasó entre ellos, sin palabras. Ancestral. Entonces la reina se volvió hacia él. ¿Y crees que eres ese alguien? No, dijo él. Una pausa, luego con el más leve atisbo de una sonrisa. Creo que soy alguien que lo intenta. Un instante, luego aceptación. No unánime, no perfecta, pero real. La miró. ¿Estás segura? Preguntó en voz baja. Ella inclinó ligeramente la cabeza. ¿Vas a empezar a disculparte ya? Lo consideró. Luego con una pequeña sonrisa genuina. Dale tiempo, dijo, y por primera vez desde que había entrado en la sala, no se sintió como un extraño en el lugar equivocado.